que lo invito a que abra su Biblia conmigo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 38 en adelante. Y vamos a leer esta porción de la palabra de Dios, que es donde vamos a desprender principalmente el mensaje de hoy. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. Y voy a pedir si me lo ponen en la pantalla en inglés para aquellos que quieran leerlo así. Dígame amén cuando lo hayan encontrado. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 38 al 48 dice así: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué seguimos? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Voy a leerles ahí en Mateo 18, versículo 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Que sea para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenme a orar, hermano. Ayúdenme a usted, incline su rostro y cantemos a Dios. Padre Santo, bendito Dios de toda gracia, bondad y de misericordia, mi Señor Jesucristo, venimos delante de tu santa y bendita presencia, Señor, rogándote en esta tarde, Señor, que tú nos salves, Señor, a todos y cada uno de aquellos que nos hemos congregado el día de hoy en tu casa. Venimos con hambre, con sed de escuchar tu palabra, de saber lo que tú tienes para nosotros en este día. Háblanos, Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque queremos escuchar algo para nuestro corazón. Y yo, Señor, como tu siervo, me pongo delante de ti, para que así, Padre Santo, al momento de abrir mi boca, no sea mi palabra, sino la tuya, la que salga de mis labios para vocear este mensaje, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón. Úsame, Señor. Permíteme predicar esta palabra con libertad, con unción y poder del Espíritu Santo, para que así, Señor, pueda llegar a los corazones, no solo al intelecto de cada uno de los que lo escuchemos. Te suplico que quites toda distracción, toda inquietud, toda perturbación, Padre. Pero sobre todo, Padre mío, te ruego, Padre, que mientras tu palabra está siendo predicada, tu Espíritu Santo se mueva y se manifieste entre nosotros. Te lo ruego, te lo suplico, en tu santo y bendito nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Pueden tomar su lugar y decir el nombre de Dios. Al principio de este año empecé a hablarles sobre una serie sobre los escándalos olvidados de la iglesia. Aquellas cosas que, aunque eran escándalos de la cultura judía o romana de su tiempo, fueron las prácticas o creencias que hicieron que el cristianismo se convirtiera poderoso, eficaz y creciera de una manera muy rápida. Esas cosas que escandalizaban en aquellos años son las cosas que el cristianismo lo distinguieron de cualquier otro movimiento y que causaron una revolución donde quiera que se predicaba el Evangelio. El primer domingo les hablé, hermanos, sobre el escándalo de la coinonía, o es decir, el escándalo de la hermandad, el escándalo de la confraternidad entre hermanos, el cual nos enseña, hermanos, que como pueblo de Dios debemos aprender a estar unidos
y a tener una fraternidad entre nosotros. Independientemente de nuestras culturas, razas, lenguas o tradiciones o gustos, debemos aprender a ser un pueblo que aprende, hermanos, a vivir en unidad y en hermandad los unos con los otros. La semana pasada les hablé el segundo mensaje sobre el escándalo de la toalla, o lo que es lo mismo el escándalo, hermanos, del servicio, de que como pueblo de Dios debemos aprender a ser un pueblo no que busque ser servido, sino que sirva a los demás. Porque a diferencia del mundo, el mundo quiere ser servido, y en el mundo todo el mundo quiere ser jefe, nadie quiere ser apache. Todo el mundo quiere mandar y nadie quiere obedecer. Pero a diferencia de las costumbres o ideas del mundo, en el cristianismo el Señor nos indica que debemos aprender a ser un pueblo, hermano, que sabe servir a los demás, que sabe ser de bendición y ayuda para alguien más, que sabe ver primero la necesidad del prójimo antes que la propia. Hoy quiero hablarles del tercer escándalo, y por eso es que este mensaje lo he titulado 70 veces 100, o lo que es lo mismo, el escándalo de perdonar y de pedir perdón. Y quiero empezar citándole una frase que dice el Talmud. El Talmud es el libro por excelencia de tradición del pueblo judío. En el Talmud está condensada muchas de las prácticas y creencias de los judíos del primer siglo antes y después de Cristo. Así que cuando alguien lee el Talmud puede darse cuenta de cuáles eran las prácticas de los judíos de los tiempos de Cristo. Y el Talmud dice una frase muy importante, escúchela: cualquier erudito que no se vengue por sí mismo y retenga ira como serpiente, no es un verdadero erudito. Fíjense nomás. Cualquier erudito que no se vengue por sí mismo y retenga ira como serpiente, no es un verdadero erudito. ¿Qué significa esta frase? Significa que en aquella cultura o en aquellos tiempos el pueblo judío estaba enseñado a no perdonar. Estaba enseñado a tomar venganza. Estaba enseñado a que si me la haces, me la pagas. Esa era la cultura de aquel tiempo. Era la manera de creer y de vivir en la antigüedad. Y no solamente en el pueblo de Israel. Todas las naciones de aquellos tiempos y todas las naciones orientales, sea de Europa, de lo que hoy llamamos Europa o Asia o África, la cultura de aquellos tiempos era una cultura de venganza. Por eso usted puede ver, si usted ha estudiado la historia, que muchas de las naciones desaparecieron, muchas de las naciones de la antigüedad desaparecieron por cuestiones de venganza de una nación contra otra. Se destruían una a la otra. Usted puede ver también que mucha de la cultura romana enseñaba que el ser misericordioso o el ser perdonador era algo que solamente los débiles y cobardes hacían. En aquel tiempo había una frase popular entre la gente: solo los cobardes y solo los débiles perdonan. Esa era la frase que decían los soldados romanos cuando iban a pelear o se topaban a gente de otra nación. Nosotros no perdonamos, decían ellos, porque nosotros somos un pueblo y una nación fuerte. Solo los cobardes, solo los débiles perdonan. Así que en aquel tiempo nadie perdonaba a nadie. Si alguien hacía algo en contra de otra persona, era el deber, escúcheme bien. Inclusive en México por muchos años esa fue la cultura en el pasado. Si alguien me hacía un daño a mí o me ofendía a mí, era el deber de la familia, era el deber de los descendientes, el de vengarme para preservar mi honor y mi orgullo como persona. Así que si alguien se ofendía al otro, agárrese, porque era seguro que entonces el resto de la familia y toda su descendencia, de generación en generación, estaban obligados a tomar venganza de los daños que se habían hecho en aquel tiempo. Esa era la cultura que imperaba en aquellos lugares. Por eso, usted si estudia el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que muchas de las naciones desaparecieron por causa de venganzas. Muchos de los pueblos antiguos dejaron de existir por causa de conflictos, porque las naciones estaban enseñadas a no perdonar y no pedir
todo ejército, y no se diga el imperio romano, no se diga el ejército romano, que tenía la característica y la fama de ser fieras, de ser completamente agresivos. Ellos eran enseñados a no tener misericordia de los débiles ni de nadie, sino destruir todo cuanto se toparan enfrente. Y este tipo de acciones generaban rencores y odios entre razas, entre pueblos, aún entre familias. Así que imagínense, cuando el Señor Jesús aparece en escena, nosotros cuando miramos la Biblia pensamos, qué bonito, toda la gente seguía a Jesús, y pensamos que toda la gente estaba así como estábamos sus tíos ahorita sentados. No era así. La gente iba a escuchar a Jesús, sí, pero no se mezclaban unos con otros. Si llegaban romanos a escuchar a Jesús, se sentaban solamente romanos en una sección. Si llegaban judíos a escuchar a Jesús, se sentaban solamente judíos a escuchar a Jesús. No podrían mezclarse romanos con judíos porque se odiaban unos a otros. Y si llegaban samaritanos y gentiles, cada uno se sentaba en su sección porque no podían mezclarse, aunque quisieran, porque las reglas sociales de su tiempo enseñaban que si tú te mezclabas con alguien de otra raza o de otra cultura, o que alguien hubiera ofendido a tu nación o a tu familia, tenías que estar obligado a matarlo y vengarte por lo que habían hecho. Por eso vemos que en una ocasión Jesús, cuando aparece en escena en el Evangelio de Mateo, Jesús sabe lo que está ocurriendo en su contexto. Él sabe lo que está pasando. Por eso Él sube en una ocasión a una montaña, dice, ahí hasta en nuestras Biblias dice el sermón del monte. Se sube Jesús a una montaña para darle una enseñanza a toda esa gente que lo estaba siguiendo, porque aunque lo estaban siguiendo, estaban con rencor, con pleitos, con ira, con odio uno hacia los otros. Y cuando Jesús se para y está mirándolos a todos, entonces se da cuenta que no quieren juntarse, que este está enojado con aquel, que este otro tiene odio contra aquel otro, que aquella persona no puede mezclarse con aquello, porque por generaciones la familia viene peleando, porque había rencillas del pasado. Y es por eso que Jesús se pone junto a ellos para darles esta enseñanza y implantar una nueva cultura en aquellos que quieran ser parte del reino de Dios. El Señor se para y empieza a mirarnos, y usted sabe que hay ocasiones de que no necesitamos decir que tenemos coraje u odio contra alguien. Basta de mirarle los ojos. ¿Sí saben lo que estoy hablando? Hay ocasiones que usted puede mirar cuando a una persona a usted le cae mal sin que le digan nada. ¿Lo dicen amén? ¿Verdad que no necesitas decirte me chocas? La pura mirada te dice todo. ¿Amén? A veces que no necesitamos que nos digan este está peleado con aquel. No, basta con darnos cuenta que semana tras semana este se siente acá y la otra se siente allá. Y nunca cruzan palabras entre ellos. Todos vienen al mismo culto, todos vienen a adorar a Dios, pero no son capaces de olvidar las cosas que están afectando en su vida. Y esto no estoy hablando de aquí, estoy tomando un ejemplo, no me miren porque a ver así como será. No estoy hablando de aquí de nadie. Esto es lo que estaba ocurriendo cuando Jesús aparece en escena. Toda la gente tenía necesidad de escuchar al Señor, pero a pesar de su necesidad, sus odios, sus rencillas, sus corajes, sus amarguras eran más fuertes que la necesidad de escuchar y obedecer la voz de Dios. Y cuando a una persona está en conflictos con otros y no hay perdón, tú no puedes enseñar nada nuevo mientras no haya liberación de la carga que hay en el corazón de la persona. Por eso usted va a mirar y se lo encargo de tarea. Cuando llegue a su casa, usted va a mirar que el primer mensaje que da Jesús en el Evangelio de Mateo es un mensaje de reconciliación. Porque Jesús había notado que todo el mundo
mundo estaba peleado con todos y que nadie podía hablarle a su enemigo y nadie podía ayudar a su enemigo y que nadie podía perdonar al otro, porque eso significaba que estaban violando la regla social. Inclusive algunos eran los que eran más bíblicos. Usted sabe que siempre hay gente bíblica en todos lados. ¿Cómo voy a perdonar a aquel si la ley de Dios dice ojo por ojo y diente por diente? Esa era la frase y el texto bíblico favorito de todos aquellos que tenían conflictos con su amigo, con su hermano. Me la haces, me la pagas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. Y ese texto lo torcieron, porque ese texto nada tiene que ver con tomar venganza. Ese texto lo escribió Moisés para el momento en que hubiera violaciones a la ley, el sacerdote pudiera hacer justicia y reemplazar el daño a la víctima. Ese texto nada tenía que ver con que uno pudiera tomarse la justicia entre sus manos. Pero el pueblo había torcido esa enseñanza y por eso se mataban y se peleaban entre ellos y por eso estaban en conflicto cada uno de ellos. Pero de repente, hermano, cuando estaban toda la multitud sentada frente a Jesús y Jesús observa que estaba ahí sentado un romano y enseguida un judío, pero el judío miraba de reojo con enojo al soldado romano y a la misma vez estaba un samaritano sentado, pero el samaritano miraba con celo y coraje al judío que estaba al otro lado. El Señor se puso a pensar inmediatamente: no hay mensaje que yo pueda enseñar o predicar mientras no haya una reconciliación entre este pueblo, porque esa cultura de odio va a llevar a la destrucción. Por eso cuando todos estaban sentados, ¿de qué va a hablar Jesús? ¿Qué va a decir el Señor? A lo mejor me va a dar un mensaje de prosperidad, a lo mejor me va a hablar algo de que Dios va a estar siempre conmigo. Pero las primeras palabras que Él dice fueron estas: ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, aunque sea tu enemigo, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, aunque te caiga gordo, no se lo rehuses. Imagínense cómo reaccionó la gente cuando escuchó estas palabras. ¿Cómo que? Que si este me ha hecho daño, y este me ofendió, y este me lastimó, y me dañó a mi casa, mi familia, mi persona, lo único que yo estoy pensando y maquinando es cómo me voy a vengar de lo que esta persona me acaba de hacer. Si lo que yo más quiero y estoy pensando, a ver cómo le hago para darle lo que más le duele. Estoy pensando qué es lo que puedo hacer. Pero de repente el Señor le dice: si alguien te dice algo, o si alguien por ahí te dice, justifícate, puedes tomar venganza, porque la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora hay una palabra por encima de esa. Aquí está uno que te va a enseñar un principio diferente. Aquí está alguien que si tú quieres seguirlo, tienes que aprender a cambiar tu cultura. Hoy yo te digo, no resistas al que es malo. Si alguien te está haciendo algo malo, no lo resistas. Imagínese la reacción, hermano, de aquellos judíos que estaban siendo oprimidos por los romanos. Imagínense cómo se sentía esa gente que día tras día estaba siendo víctima de los azotes y de los maltratos de los soldados romanos que están sentados, y allá está el romano mirado, con orgullo parado mirando a ver quién se sale de orden para darle inmediatamente un golpe. Y Jesús le dice: no resistas. ¿Cómo llamó Jesús al romano? Malo. Y el que estaba sentado: si
sí es malo, sí es malo. Tienes razón, pero no lo resistas. No te quieras cobrar las cosas por ti mismo. ¡Me chocas! Pero cualquiera que te quiera hacer daño, no le conteste. Si te quiere quitar, hermano, la capa, quítate también la túnica y dásela. No tomes venganza contra la persona. Deja que, hermano, sea el Señor el que se encargue de él. Bueno, pastor, puede pasar, Señor Jesús, puede pasar que a lo mejor le doy mi túnica y hasta mi hijita se la dejo. Al rato le compro la chamarra mejor. Pero Jesús, conociendo la mente, dice, pero también si alguien te da una cachetada, las cachetadas bajo los dedos te hacen, te sacuden hasta los piojos de la cabeza, y que quieres tomar la mano con una mano. Si alguien te pega en la derecha, ponle también la otra. ¿Qué? ¿Ponerle la otra? Me acaba de ofender el romano. Me acaba de maltratar y me acaba de pegar y humillar públicamente. Señor, ¿y quieres que le ponga también la otra mejilla? ¿Quieres que me humillen de esa persona? ¿Qué van a pensar mis amigos? ¿Qué van a pensar los de aquella clase? ¿Que soy débil? No, no es débil. Porque en el reino de Dios, el que pelea es el débil. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, el que es hijo de Dios, el que ha sido cambiado y transformado, aquel que dice y que declara que Jesucristo es su Dios, no puede contestar de la misma manera. Tiene que aprender a perdonar. No, Señor, como que algo no anda muy bien. Bueno, está bien. Eso yo lo puedo hacer con alguien que me ofende, pero lo quiero. Porque una cosa es que nos ofenda a alguien a quien queremos. Pero otra cosa es que nos ofenda a alguien que nos cae gordo. Amén o no amén. Al que quiero lo puedo perdonar. Porque si me ofende mi novia, pues bueno, chiquita, te perdono. Me ofende mi novio, lo perdono porque lo quiero, mi hija. Me ofenden mis hijos, los perdono, los amo, son mis cachorros. Pero que me ofenda aquel que me cae gordo, me cae mal, esa es otra cosa. Ese no es mi prójimo. Y el Señor conociendo su mente, entonces dijo, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Cuántos tienen enemigos? ¿Cuántos tienen enemigos aquí? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y todavía ora por los que te ultrajan y te persiguen. ¿Qué te pasa, Señor? Le decían los romanos y los judíos, ¿qué te pasa? ¿Cómo voy a bendecir a aquel que me maldice? Sí, porque cada quien da lo que tiene. Si él te maldice es porque maldición hay en su vida. Pero si tú verdaderamente eres un hijo de Dios y de veras has sido cambiado y verdaderamente el Espíritu de Dios está en ti y Cristo te ha regenerado, tú no puedes maldecir, porque solamente puedes darle gracia. Lo que de Dios has recibido y lo que Dios te ha dado es pura bendición de lo alto. No puedo maldecir, pero me cae gordo. Y déjeme aclararle qué significa maldecir. Maldecir no significa te bendigo. Maldecir significa hablar mal de. Significa que yo no debo de hablar mal de. Pero es que se lo digo por su bien. Es que mi crítica es constructiva, ni una crítica es constructiva.
Pero es que se lo digo para que cambie. El que cambia es Cristo. Usted no puede cambiar a la persona. Si alguien habla mal de ti, si tú verdaderamente eres hijo de Dios, tú no debes de hablar mal de nadie. Pero ¿cómo, pastor? Mire cómo me están sacando la garra ya. Déjalo que digan. Porque cada quien habla lo que trae. Y si basura trae, basura es lo que van a sacar. Pero tú has sido limpiado, tú has sido regenerado, tú has sido transformado, tú has sido cambiado por el Espíritu Santo. Y si el Señor está morando dentro de ti, tienes que sacar lo que Cristo está poniendo dentro de ti. Así que si alguien va a matar de ti, gloria a Dios, yo lo bendigo, que el Señor lo bendiga, el Señor sea con él, porque cada vez que hablan mal de mí, yo voy a bendecir, porque hay otro que me bendice cada vez que alguien quiere ser medio. Bendícelo. Pero no solo eso, ora por él. Ora por tu enemigo. Sí. ¿Cómo que voy a decir que cuando me acuerdo hasta el estómago se me retuerce? Tienes que aprender a orar por tu enemigo. Pero ¿por qué, pastor, el Señor insiste tanto en perdonar? ¿Por qué el Señor insiste tanto en que debemos pedir perdón y perdonar? Por dos razones sencillas. Y escúcheme bien. Si usted trae coraje o resentimiento contra alguien, escúcheme bien. Si usted trae resentimiento contra algo o alguien, escúcheme bien. Si a usted lo ha herido y se siente ofendido y tiene ganas de tomar venganza, escúcheme bien. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que aprender a perdonar. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué debo de hacer? Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Pero qué, pastor, tengo que aprender a perdonar? O pedir perdón. En primer lugar, porque si hay coraje en tu corazón o mal sentimiento hacia alguien, no importa cuánto le prestas a Dios de ti. Nuestra alabanza es una ofrenda a Dios. Pero si tienes coraje contra el hermano, no importa que tanto brinques y levantes la mano, ante Dios tu alabanza no llega. No llega. Pero pastor, yo soy el que más corre, y soy el que le da vuelta al altar, y soy el que le da vueltecitas, y a la gloria de Dios, Jesus Christ. No importa. Ante Dios tu alabanza no llega. No puedes recibir una ofrenda contaminada con coraje, con odio, con amargura. Por eso, cuando vayas a orar o cuando vayas al culto y te hinques y digas: oh Señor, mira, te traigo esto para ti, mi Señor, porque te amo, te quiero, y déjame decirle que no es Dios, hermano. Dios se encarga de recordarnos cada vez que vamos a orar o que vamos a hacer algo por Él. Se encarga de recordarnos que traes coraje contra alguien. Amén o no amén. Y el Señor te dice: mira, cuando vengas al altar y traigas una necesidad y una petición muy grande, y te acuerdas que necesitas la misericordia de Dios, y vienes a presentar tu ofrenda de oración o de alabanza o de adoración, o tus diezmos o tu ofrenda económica, pero cuando vayas a hacer eso, de repente te viene a la mente que traes coraje contra el hermano o la hermana. ¿Qué dice Dios? Deja ahí tu ofrenda. ¿Por qué la dejas ahí? Porque no la va a recibir. Deja tu ofrenda y ve, reconcíliate primero con tu hermano.
aquella si ella fue la que me humilló. A Cristo lo humillamos nosotros. A Cristo, usted y yo lo llevamos a la cruz. Cristo, sus pecados y mis pecados fueron los que lo llevaron a Él, a la cruz del Calvario. Sin embargo, cuando Él estaba en la cruz, las únicas palabras que salieron de sus labios: Padre, perdónanos. No saben lo que hacen. En vez de tomar acción, sí, Señor, que les cae un rayo y los parta a todos estos incrédulos infieles. No. Perdónanos. Gloria a Dios. Perdónanos. Y si tu hermano tiene algo contra ti, o tú tienes algo contra tu hermano, ven, arréglate con él primero. Y ya después, que se te haya quitado esa carga, ahora sí regresa y presenta lo que quieras. Porque ahora sí el Señor va a recibir tu ofrenda con un honor fragante. ¿Sabe por qué es importante pedir perdón y perdonar? Porque todos necesitamos de Dios. Amén o no amén. Pero si tú no perdonas, no importa cuánto ores. Lo repito. Y hasta me ganas de decirlo en inglés. No importa cuánto ores, no importa cuánto ayunes, no importa cuánta iglesia vayas, no importa cuánta Biblia leas, no importa si eres el que más brinca o canta más bonito, ante Dios tu ofrenda es rechazada. Y qué lamentable es tomar el tiempo de ir a una iglesia, levantarme, desvelarme, a veces hasta venirnos sin almorzar, con un calcetín de un color y otro porque no hay el pan, o un zapato de uno, otro de otro, porque aunque no crea, me fijé que ahorita no creo con un pan disparo. Me fijé. No importa cuánto hagas, ante Dios tu esfuerzo no sirve. Pero mis diezmos son bien poderosos. Y con mis diezmos yo puedo hacer que esta reconstruya me dañe. No importa. Tu ofrenda, tus diezmos, Dios no los recibe. Porque no has aprendido a perdonar. Esto fue lo que el Señor le dijo. No estoy hablando, no me miren así, no estoy hablando de ustedes. Estoy hablando de allá, de los romanos. Estoy hablando de los judíos. Estoy haciendo dramatización de lo que Jesús estaba predicando en aquel tiempo. Es lo que Jesús les está diciendo a la gente. Hey, romano, no importa cuánto vengas aquí a escuchar de Dios, Dios no te va a escuchar. Hey, judío, no importa cuánto me digas tú de que eres descendiente de Abraham y lo que tú quieras, o que tus papás fueron apostólicos, si quieres tercera, cuarta, quinta generación apostólico, será el sereno. Si no aprendes a perdonar, Dios no escucha tu oración. Amén. Pero pastor, bueno, entonces no digo nada, no presento nada. No solo eso, es que también si no aprendo a perdonar, dice la Escritura, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ay, Dios santo. ¿Cómo? A ver, otra vez repítelo, pastor. Si tú no perdonas a tu hermano sus ofensas, Dios tampoco te va a perdonar a ti. ¿Y cuántos necesitamos el perdón de Dios? Aleluya. Déjame decirle, hermano, todos aquí pecamos diario. Y el que menos peca por lo menos una vez al día. El que menos, y esos son los niños, porque todos pecamos de palabra, de vista, de acción o de omisión. Amén. Todos. Y
Y necesitamos que cada noche al acostarnos y cada mañana levantarnos, el Señor en su misericordia nos perdone. Pero el Señor me dice, mire mi hijo, si usted quiere que Dios lo perdone, usted tiene que aprender a perdonar primero. Porque si usted no puede perdonar la ofensa a su hermano, o a su amigo, o a su vecino, el Señor tampoco a usted lo va a perdonar. Pastor Alzate, pero yo hablo en lenguas, yo también. Pero tengo el don de interpretación, será el sereno, yo también. Pero pastor, mire, no, cuando yo oro el Espíritu Santo cae. Exacto, el Espíritu Santo, no tú. Pero cuando yo predico, pastor Alzate, se siente el poder de Dios. No eres tú, es la gloria de Dios el que lo hace. Pero cuando yo canto, se siente el poder de Dios. No eres tú, es el Espíritu Santo. Siente un ambiente diferente. No eres tú, es el Espíritu Santo. Eso me quiere decir, pastor, que tengo a fuerzas que perdonar a mi hermano. Si quiero que el Señor me perdone. Sí. Porque no sé que el día de mañana no hagan estas. Estoy siendo dramático, casi novelero. Pero nunca sabes. Nunca sabes si el día de mañana te vas a levantar o no. Y a lo mejor te acostaste durmiendo pensando, me caigo los hermanos, ojalá no vuelven la siguiente semana. Y el que no se va a levantar es otro. Pero me bautizaron en el nombre de Jesucristo, será el sereno. El bautismo en el nombre de Jesucristo solo fue para abrirme la entrada al reino de los cielos. Aleluya. Y no es garantía. Si tú no vives por el reino en Cristo Jesús. ¿Me explico? El bautismo del Espíritu Santo es solamente para darnos poder del Espíritu. Pero no es garantía que por tenerlo vas a entrar al reino de los cielos. Necesitas practicar lo que la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Eso dice la palabra del Señor. En aquel día, muchos o algunos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Curioso, se nos sacaron al menos a ellos. Señor, en tu nombre oramos por los enfermos y fueron sanos. Curioso, oraron para sanar a otros, pero su corazón nunca pudo ser sanado. Aleluya. Señor, en tu nombre predicamos. Curioso, le hablaron a otros del amor de Cristo, pero nunca se adueñaron de él. Aleluya. Y el Señor les dirá en aquel día, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Aleluya. Oh, Señor. Pero ya tengo 30 años en el Evangelio, mi amado hermano. Aquel que tenga una semana puede entrar antes que tú, si se arrepiente de lo que dice. Aleluya. Si no aprendemos a perdonar a nuestros hermanos, al vecino, algunos de ustedes tienen vecinos que se encargan todos los días de recordarte que eres hijo de Dios. Perdónanos. Algunos tenemos familiares que día tras día nos ofenden. Perdónanos. Algunos tenemos esposas que día tras día nos ofenden. Perdónanos. Y dijo amén de los varones. Algunos tenemos esposos que día tras día nos ofenden. Perdónenos. Algunos tenemos hijos que día tras día nos ofenden. Perdónenos. Porque si usted no aprende a perdonar a su hermano, o a su hijo, a su familiar, el Señor tampoco nos va a perdonar. Y me temo que esa es una de las razones por las cuales algunos ni siquiera sienten libertad para alabar a Dios. Aleluya. Porque están cargados de pecado, porque vienen cargando desde tiempo atrás. Porque hace 15 años atrás no me dieron el carro que yo quería. O porque hace 7 años atrás me miró feo. Amado hermano, tenemos que olvidar esas cosas y dejarlas atrás.
No, se me hace muy difícil esto, pastor, decían los judíos y los romanos. No creo que el Señor pueda perdonar ese tipo de cosas. No creo que el Señor pueda perdonar a alguien. Yo no creo que el Señor pueda perdonar lo que esta persona me dijo o me hizo. Déjeme decirle que el Señor en una ocasión perdonó a una mujer que fueron encontrada en adulterio. Y esta mujer, de acuerdo a la ley, merecía la muerte en ese instante. Y merecía que todos le aventaran piedras, desde el menor al mayor. Sin embargo, mi amado hermano, cuando el Señor la tuvo frente a él, sabiendo el corazón de los que estaban frente a él, que se sentían más limpios que ella, y sabiendo el Señor que su corazón estaba más sucio que el pecado de esta mujer, el Señor le dice: el que de vosotros está sin pecado, arroje la primera piedra. Cuando escucharon esas palabras, como que algo pegó en el corazón y les recordó: ¿te acuerdas que el día de ayer hiciste esto? ¿Y te acuerdas que anoche te peleaste? ¿Y te acuerdas que anoche pecaste? ¿Y te acuerdas que en la mañana discutiste? ¿Y te acuerdas que no hiciste esto que marca la ley de Dios? Entonces las piedras empezaron a caer una de la otra. Y la mujer estaba ahí postrada frente al Señor, llena de pecados si usted quiere. Pero el Señor, para darnos un gran ejemplo y mostrarnos su misericordia, le pregunta a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Levanta la mirada. No están, Señor, se han ido. Y el Señor le dice: ni yo te condeno. Levántate y vete y no peques más. Es lo mismo que el Señor hoy nos pide este día. Si alguien te ha ofendido, y déjame decirte una cosa: esa mujer había ofendido al Señor Jesucristo. Esa mujer había ofendido al Señor con su pecado. Pero el Señor, en vez de guardar ira y coraje, decide perdonar. Así también nosotros, mi amado hermano, hay que aprender. Pero pastor, no se compara lo que me están haciendo. Hay que aprender a perdonar. Ahora la iglesia, hermano, tiene que aprender a no pagar mal por mal. Nuestra cultura se está volviendo cada vez más romana. Cada vez se exalta más el tomar venganza. La gran mayoría de las películas, usted véalas, son actos de venganza y alaban al que toma venganza. Porque está la cultura del mundo, alabar al que toma la justicia en sus manos y tomar venganza. Sin embargo, la palabra de Dios sigue sonando todavía en nuestros tiempos: no paguéis mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No vengáis vosotros mismos a manos míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mire la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hoy la iglesia tiene que aprender a ser una iglesia que perdona. Aprender a olvidar. Que pastor, me ha hecho mucho daño. Déjeme decir una cosa: párese por favor en un espejo y mírese. Usted también ofende a su hermano. Aunque tenga carita de muy guapa o muy guapo, usted también ofende a su hermano. No podemos tomar actitudes de víctimas. A mí me ofenden, a mí me lastiman. Mire lo que me dijeron, mire lo que me hicieron, pastor. Mire, no, Señor, porque usted también ofende de palabras o de acciones. No todos me digan amén. Todos ofendemos de alguna u otra manera. Todos. No hay alguien que pueda decir: no, yo no ofendo, pastor. No, porque la Biblia dice que solo el que es varón perfecto no ofende. Pero aquí no hay ningún perfecto. El único perfecto es Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, somos faltos. Así que si estás guardando coraje contra alguien, dale más que lo saques. Porque si tú lo sacas, tu ofrenda, cualquiera que sea, en vano la presentas. Y cuando le pidas perdón a Dios, hermano, el Señor no te va a perdonar. No seamos como estas hermanas de cierta iglesia que se caían bien mal una a la otra. Se chupó.
se ha tocado usted sobre una persona que te cae, pero Amen. ¿no les ha tocado usted sobre una persona así? Que hay personas que te caen, no saben ni por qué, pero te caen mal. Si les ha tocado a algunos de ustedes algo así, que lo es. Así había dos hermanas en la iglesia. Se caían mal, gordas. Pero de repente una de ellas se puso bien mala. Y por años era conocido el conflicto entre estas dos mujeres en la iglesia. Pero una de ellas se puso bien grave. Y ya el doctor le dijo, ¿sabe qué? Ya empieza a despedir de todo el mundo porque ya te vas a morir. Esta mujer ya, sabiendo que se iba a morir, dijo, pero si quiero entrar al cielo, tengo que perdonar a esta. Si no, el Señor no me va a dejar entrar. Y ya me voy a morir, ya no salgo. Entonces le dice a su familia, casi con todo el dolor de su corazón, háblale a la hermana que me cae bien mal. Necesito que caiga aquí antes de que yo me muera. Y la otra hermana que estaba también bien corajeada, ¿cómo que esta vaina? Vaya, por favor, ya se está muriendo. Y la otra hermana dice, bueno, pues le voy a hacer un favor ya que se la vaya a ver al Señor. No voy a estar ahí conmigo. Y la hermana estaba postrada en cama ya en los últimos minutos. Y se acerca a la hermana y no sé, como que de repente hasta el coraje le hizo recapacitar, estaba tirada en la cama y le dijo, mira, no le doy el nombre porque puede sonar familiar. Mira, yo sé que me voy a morir y sé que para poder ver a Cristo necesito perdonarme, si no voy a entrar, necesito perdonarte. Entonces, ¿qué te parece si hacemos las paces? Y la otra mujer dice, pues mira, ya que te vas a morir, vamos a hacer las paces. Te perdono y me perdonas. Y la hermana que estaba sana le dice, pues está bien, aunque no veo que vas a salir de esto, te perdono. Y la hermana que está le dice, mira, fulana de tal, te perdono, pero quiero decirte algo, que si salgo de esto, vamos a seguir aunque no lo creo, a veces aquí estamos también nosotros. Te perdono porque el pastor dice que tengo que perdonar. Te perdono porque estamos en la misma iglesia y tenemos que vernos todos los días. Pero si algún día pasa algo, quiero que sepas que todo sigue igual. Y qué lamentable es que aquel pueblo que fue llamado a mostrar amor y calor y misericordia son los que más se dañan entre ellos. Aquel pueblo que debería de ser el ejemplo de bondad y de perdón son los que menos se toleran unos a otros. Mejor el mundo tiene más facilidad de perdonar a su enemigo. Ahora, hasta USA se hizo friend de Cuba. Eso que por 50 años bloqueado totalmente. Ahora son friends. Mejor el mundo entiende que los conflictos no llevan a nada. Que los cristianos que dicen ser lavados por la sangre de Cristo, que hablan en lenguas, que brincan, corren, lloran, reciben el Espíritu Santo, no tienen esa capacidad de perdonarse uno al otro.
lo que aquella hizo es muy grande, lo que tú hiciste también. Lo que tú hiciste también, lo que yo hice también. No podemos y no debemos estar guardando rencor contra nadie. Contra nadie, porque si somos hijos de Dios, el amor de Dios debe dominar nuestro corazón. Amén, amén. Esto lo digo para familias, porque hay familias que se están destruyendo porque se están guardando tanto rencor entre el matrimonio, que a veces el rencor no nos permite perdonar a aquel ser que amamos. A veces hablo entre familia porque entre padres e hijos con frecuencia se ofenden unos a otros, pero a veces el coraje y el rencor nos permite perdonarnos unos a otros. Hay hijos que todavía después de años no han podido perdonar a sus padres. Esto me lo hago para acá. No se les olvide, hijos, que algún día ustedes van a ser papás también. Y los mismos errores que sus padres cometieron con ustedes, ustedes los van a cometer con sus hijos. Y a ustedes no les va a gustar que sus hijos les paguen como ustedes le están pagando a sus padres. Aunque no digan la verdad. Padres, no importa que tanto se hayan equivocado tus hijos. Que mi hijo me salió sasi, que hizo es indigno y es un hijo de Dios, no lo debe de hacer. No se te olvide que tú también fuiste joven. Y también cometiste muchos pecados que tú solamente sabes. ¿Amén o no amén? Y ahora que tus hijos lo están cometiendo, estás actuando con extremada dureza hacia ellos. No se te olvide que los mismos errores que tus hijos están cometiendo, los cometiste tú también en el pasado. Y que si hubieras sabido lo que tú hiciste, hermano, a lo mejor no estarías aquí. Salva la familia. Hermanos en la fe. Todos nos ofendemos unos a otros. Todos. Yo los he ofendido a ustedes con mis palabras, con mis acciones. Pero ustedes también me han ofendido a mí con sus palabras, con sus acciones. Y nos hemos ofendido unos a otros. Y si no aprendemos a perdonarnos, si yo no aprendo a perdonarme sus ofensas, no importa qué tan bonito predique yo ahí arriba, mi mensaje ante Dios no llega a ningún lado. Y si usted tampoco aprende a perdonar, no importa si usted es el más fiel en venir los domingos a la iglesia. Hermano, la puerta de los cielos sigue estando cerrada para usted. Porque escrito está: si no perdonas las ofensas a tu hermano, nuestro Padre tampoco os perdonará a nosotros. La cultura de odio, de coraje y de venganza, lo único que está llevando, hermano, es a un mundo de violencia y de destrucción. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Europa? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Medio Oriente? ¿Por qué tanta muerte? Porque no son capaces de perdonarse uno al otro y prefieren matarse entre ellos que pedir perdón. Cuando déjeme decirle, hermano mío, que la vida es tan hermosa. La vida es tan hermosa. Como estarla desperdiciando con corajes y con malos sentimientos entre nosotros.
Y sin darnos cuenta, hermano, mírate en el espejo. ¿Hace cuánto que no sonríes? Algunos tengo más de 20 años conociéndolos y ya los cachetes les empiezan a colgar. Y no porque estén viejos, sino porque siempre andan con... Qué lamentable es que las iglesias se estén destruyendo. ¿Saben cuál es la razón número uno por las que las iglesias se están cerrando? No es por la doctrina, ni siquiera por las reglas de santidad, ni por las disciplinas. La razón número uno por las que las iglesias están desapareciendo y cerrando es por los conflictos entre los hermanos. Esa es la razón principal. Todos se quejan. Qué lamentable. ¿Qué no nos ha lavado Cristo? ¿Qué no nos ha perdonado el Señor? Entonces, ¿por qué darle la vuelta a la hermana cuando me quiere saludar? ¿Por qué darle el saludo de ti? Algunos apostólicos ya parecen íntimos, porque así no me saludan. ¿Por qué creen que el Señor estableció paz de Cristo? Porque cuando yo te saludo, paz de Cristo no es un saludo. Yo estoy transmitiéndote la paz de Cristo. Pero hay apostólicos que ya ni siquiera paz de Cristo pueden decir. Paz de Cristo, hermana. Paz de Cristo, hermana. No les sale decirlo. ¿Saben por qué? Y para que haya paz necesitan ser perdonados y pedir perdón. Y aquel que ha perdonado y pide perdón no tiene miedo a la paz de Cristo. ¿Sabe por qué paz de Cristo? Porque Cristo me perdonó y te ha perdonado y yo te perdono y todos perdonamos y el gozo del Señor está entre nosotros. Tenemos que ser una iglesia que aprende a ser hermano. Que aprenda a perdonar. Va a haber personas que se equivocan y hay personas que se equivocan en la iglesia, pero mi amado hermano, no se te olvide que vamos en el mismo camino. Que a lo mejor mañana el que se cae soy yo. Amén o no amén. Peligro me quede tirado en el freeway, yo voy a querer que alguien se pare y me ayude. Bueno, a mí no me va a gustar que el hermano que se le cae. Hipotéticamente estoy hablando. Amén. Porque el Señor dijo: si necesitas algo de ti, ayúdalo. Amén, ¿no amén? No pagues más. ¿Hizo mal? Págale con un bien. Págale con un bien. Porque recuerda que Cristo Jesús a nosotros, ¿por qué nos pagó? Dándonos la salvación en Cristo. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Seamos un pueblo que aprende a perdonar. Que aprende a dejar atrás las faltas, los errores, las equivocaciones. Hablan los celosos en la fe. Pastores, que yo soy bien celoso por la fe. Yo también. Pero ¿sabe cuál es la mejor manera de mostrar el celo apostólico? Mostrando amor y misericordia a su hermano. Es la mejor manera.